Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema que distingue al Creador de todas sus criaturas. Y es que Dios es el mismo perpetuamente. Y por lo tanto no está sujeto a mudanza alguna. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá un día en el que Él deje de existir, porque Dios nunca ha evolucionado, ni crecido, ni mejorado. Y le digo por qué, porque lo que es hoy, Él ha sido siempre así, y siempre lo será. Así que es su propia afirmación absoluta de que Él no cambia. No puede mejorar, mi querido hermano y hermana, porque Él siempre ha sido perfecto. No puede cambiar al mal, porque entonces no habría perfección en Él. Así que siendo totalmente imposible que algo externo le afecte, Dios no puede cambiar ni bien ni mal. Él es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir yo soy el que soy, según lo que encontramos en la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Él corre el tiempo, sí, y el tiempo no le afecta en lo absoluto. En el rostro del Eterno no hay arrugas, y eso es importante que todos nosotros lo tengamos claros. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria puede palidecer. Ahora debemos de preguntarnos a esto de responder esa cuestionante. ¿Entonces se contradice la misma Escritura? Déjeme decirle que no. Eso no puede ser, porque el pasaje de Números capítulo 23 verso 19 es suficientemente claro cuando dice que Dios no es hombre para que mienta. Asimismo lo secunda la palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 29, cuando leemos que dice: el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que la explicación es muy sencilla. Cuando hablamos de sí mismo, Dios adapta a menudo su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales. La palabra de Dios representa a Dios con ojos, con orejas, con manos, sin número de cosas. Y le digo, habla así de Él mismo, despertando en nosotros la capacidad de entender lo que Él quiere hablarnos. La palabra de Dios dice que Él es un madrugador. ¿Significa esto entonces que Él se queda dormido? No, Dios no duerme. Así, cuando adopta cambios en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Y sí, mi querido hermano y mi querida hermana, así tenemos que ver el Dios que encontramos en la palabra de Dios. A ese Dios maravilloso, inmutable, incambiable, invariable. Y sí, Dios es inmutable en su consejo. Ha de ser así, porque si Él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó, y dice el libro de Job, hizo. Así que el propósito de Dios jamás cambia. Déjeme decirle que hay dos cosas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes. Y la primera es la falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos. No puede ver más allá. No sabe lo que va a suceder en el minuto 1 luego de que estuvo. Y segundo, la falta de poder para llevarlos a cabo. No tenemos la capacidad. Pero Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Y dado que lo es, nunca necesita corregir sus decretos.
No, porque el Salmo 33, versículo 11 dice de manera muy clara que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En esto entonces percibiríamos la distancia infinita que existe entre la más grande de las criaturas y el Creador, en que nosotros sí somos limitados, en que nosotros sí somos variantes. Nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante. Dependemos por completo del Creador en cada momento que respiramos. Reconocemos con el salmista que Él es el que puso nuestra alma en vida, no nosotros. Y hoy hablaba con alguien sobre eso y le decía, no somos nosotros. No hay en nosotros capacidad de mantenernos, solamente en Dios. Entonces, al comprender esta verdad, deberíamos de humillarnos en el sentido de nuestra propia insignificancia, en la presencia de aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Deberíamos de humillarnos. Como criaturas caídas, solamente somos mudables. Somos mudables. Todos nosotros somos contrarios a Dios. Y a mí me encanta lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 20, cuando dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden mantenerse quietos. El hombre caído es inconstante. Y la palabra de Jacob con referencia a su hijo Rubén son aplicables para usted y para mí como descendientes de Adán. La gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó Hosana al hijo de David no tardó mucho en decirle crucifíquenle, crucifíquenle, que muera, porque así somos los hombres. Pero Dios no es así. No importa cuán inestable sea yo, cuán inconstante demuestren ser mis amigos, Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra distinta mañana, si actuara por capricho, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿quién podría confiar en Él? Pero yo lo digo, alabado sea el santo nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. Él es una roca en la que podemos fijar nuestros pies, mientras el torrente, sí, poderoso, arrastra todo lo que nos rodea. La perseverancia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Maravillosas son sus palabras cuando dice en Isaías capítulo 54, verso 10, porque los montes se moverán, los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¡Wow! En esto entonces hallamos estímulo para la oración. Y yo pregunto, ¿qué consuelo significaría orar a un Dios que como el camaleón cambia de color continuamente? ¿Quién presentaría sus peticiones a un príncipe tan variable? Demanda una cosa hoy y mañana la cambia. ¿Cómo lo haríamos? Es imposible. ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que se la pidamos? Entonces debemos de decirnos claramente, si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que le pidamos, sabremos que la tenemos de Él. El pedir algo contrario a su voluntad no es una oración, sino una rebelión. Escuche esto, es una rebelión. Entonces, también terror para los impíos cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera, no pueden esperar que al final, en el juicio final, cuando clamen por misericordia, el Dios altere su voluntad, que Dios anule su palabra. Por el contrario, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha declarado en Ezequiel capítulo 8, versículo 18 de manera clara y audible, pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia. Gritarán a mi oído a gran voz, y no lo oiré. ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor. Dios no se negará a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de aquellos que lo nieguen. Él es el santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, encontramos que Él sencillamente odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. Así que mi querido hermano y hermana, amigo que me escucha, la inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre Israel y los egipcios, tiene dos lados. Tiene un lado oscuro y tiene un lado claro. Asegura la ejecución de sus amenazas y el cumplimiento de sus promesas. Y destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente. Es decir, la de que Dios será blando para con sus frágiles y descarriadas criaturas, y que serán tratados mucho más ligeramente de lo que parecen indicar en las afirmaciones que encontramos aquí en su palabra. Así que esas especulaciones falsas y presuntuosas que se oponen a la verdad solamente de que Dios es inmutable en variedad y propósito, en fidelidad y en justicia. Dios no cambia. Y esa es mi confianza. Yo estoy parado en la roca que es Cristo, el que nunca cae, el que nunca se caerá, el que se mantiene firme para siempre, siempre lo ha estado. Por eso cuando hablamos de su maravillosa salvación, lo único que podemos decir, alabado sea Cristo, porque no depende de mí, depende de Él. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y total. Mi papel como salvado es vivirlo, dándole la gloria y la honra a Él. Así que tus oraciones tienen esperanza, porque tú no le estás orando a alguien que puede cambiar mañana. Tú le estás hablando al inmutable Dios, aquel que, como decíamos cuando éramos niños, lo que se da no se quita. Él sí lo cumple. Él sí es fiel, porque Él no es como usted y como yo para que mintamos, para mentir Él. Él no es como nuestros hijos para que se eche atrás. Él siempre es, Él siempre será. Él es el gran yo soy, Él es el eterno. Así que yo le invito a que usted confíe en ese Dios que yo le estoy planteando. No cree en un Dios que hoy dice una cosa y mañana otra. Alabado sea Dios que nos entregó su palabra. Esta palabra permanece para siempre. Muy claro decía el Señor Jesucristo, podrá pasar una jota o una tilde,
pero su palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Porque las palabras las exhaló el inmutable. Y por eso podemos confiar en ellas más que en nosotros mismos. Mi querido hermano, mi querido amigo, si el mensaje de hoy ha sido de bendición para ti, quiero invitarte para que lo compartas con otros. Si tienes algún comentario, por favor, déjalo en la caja de los comentarios. Yo soy Sandy de los Santos y esto es Bíblicamente Hablando.